Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el viaje de Jesús hacia Jerusalén, San Lucas describe que los apóstoles habían contemplado, por ejemplo, la oración filial de Jesús, la oración agradecida al Padre, cuando decía en el capítulo 10, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Vamos a hablar de la vida de oración. Es el tema que menciona el Evangelio de este domingo 17. Y es bonito ver que el modelo de oración es el mismo Jesucristo. Aquí vemos cómo habla con su Padre, cómo le da gracias. Antes de la pasión, prácticamente todas las oraciones de Jesús son acción de gracias al Padre. Y ya vamos aprendiendo. Estamos haciendo nuestra oración, estamos hablando con el Señor y aprendemos de ti, Jesús, a ser agradecidos. Y en este momento podemos aprovechar cada uno para dar gracias por tantos motivos, por la salud, por estar haciendo oración, por estar en gracia, por los amigos, por la doctrina, por la obra, por la iglesia, bueno, tantos, por la vocación. Gracias, Señor. Además, los discípulos de ver a Jesús orando al Padre, dando gracias, también escucharon, como hemos ido meditando en las meditaciones pasadas, las enseñanzas de Jesucristo sobre la importancia del amor al prójimo. ¿Se acuerdan? La parábola del buen samaritano, hace 15 días. Y la importancia del amor a Dios, con la escena en casa de Marta y de María, la semana pasada. Lucas 10:21, la oración de Jesús, Lucas 10:25-37, el buen samaritano, Lucas 10:38-42, Marta y María en Betania. Y el capítulo 11, con el que empezamos ahora, la oración de esta semana, San Lucas comienza con la admiración de nuevo de los discípulos ante Jesús, ante el ejemplo del Señor, hablando con el Padre. Es que es tremendo. Y cuando uno ve personas haciendo oración, a mí me pasa aquí también en este oratorio, que veo personas que uno dice, esta persona está metida en Dios. Y no es que sean pues grandes maestros de la espiritualidad, uno ve personas sencillas, empleados, obreros, profesores, alumnos, pero esta persona está metida en Dios. También se ve mucho pues gente llorando, ¿no? Quién sabe qué lástimas trae, qué dolores le presenta. Y por eso un oratorio es un sitio tan importante, porque es el lugar donde uno habla con el Señor. Pues si uno viendo personas orar, a veces queda edificado y dice, Señor, ya quisiera yo tener ese diálogo contigo que veo que está teniendo esta persona, esa intimidad contigo, evitar las distracciones. ¿Cómo será uno ver rezar a Jesús? ¿Se imaginan? Jesucristo hablando con el Padre. Ya solo con eso, con esa imaginación, uno podría decir, ya, me callo y pensemos cada uno en esa imagen. En nuestra tradición, en nuestra tierra es costumbre que en muchas tiendas, en muchas casas haya un cuadro, quizá donde nuestras abuelas o donde alguna tía, de la oración de Jesús en el huerto. Un cuadro así azul oscuro, se ve la luna al fondo y Jesús en diálogo con el Padre, bueno, en ese momento tan importante que es la aceptación de la voluntad del Padre y el tomar sobre su hombro la cruz. Pero bueno, estos hombres se admiran, apenas estamos en el capítulo 11, viendo a Jesús posiblemente en el huerto de los olivos, acaba de venir de Betania,
pues probablemente en la vertiente occidental del Monte de los Olivos, dice, una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, ya entonces viene y se encuentra con el Señor con los apóstoles, y entonces uno de los discípulos tiene como la audacia de decirle, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Estos hombres que han participado pues de ese privilegio de ver a Jesús rezando, palpan la realidad de aquellas palabras del Maestro cuando les decía, os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cuántos quisieran ver a Jesucristo haciendo oración? Al ver la oración del Hijo de Dios, pues surge espontáneo el deseo de imitarlo. Y le piden con sencillez, que también esto aprendemos, así se trata Jesús. Señor, enséñanos a orar. Si de esta meditación sacamos el propósito de repetir muchas veces esa ejaculatoria, Señor, enséñanos a orar, ya ese es un buen propósito, porque es uno de los puntos más importantes de la vida espiritual del cristiano, ser alma de oración, tener ratos como este en el que nos dirigimos al Maestro que nos preside desde el sagrario, en el que consideramos un pasaje de su Evangelio y en el que estamos concentrados, recogidos, para sacar de la contemplación de la vida de Cristo enseñanzas para la nuestra, pero que no es solamente estos momentos tan importantes, esos espacios que debe haber en el día, un espacio más o menos largo de diálogo, de confianza, de amistad, de cariño, de fraternidad con el Señor, sino también que a lo largo del día tengamos espíritu contemplativo, un poco lo que veíamos con Marta y con María, que estemos lelos a los pies del Señor escuchando su palabra en la oración, en la misa, en el rosario, pero que también estemos durante el trabajo teniendo presencia de Dios, porque nos esforzamos por llegar a tiempo a la clase, porque nos esforzamos por estar siguiendo aquellos contenidos, evitando las distracciones de los medios electrónicos, etcétera, porque procuramos aprovechar aquello, santificarlo, porque procuramos aprender mucho para poder servir después. Bueno, cada uno en su trabajo, ¿no? El que vende paletas porque procura hacerlo bien, que no estén vencidas, que la gente se lleve las vueltas que son correspondientes, cada uno, el que maneja una buceta, cada uno santificando su trabajo lo convierte en oración. Señor, enséñanos a orar. San José María en Amigos de Dios dice, Señor, como ejemplos de oración, que no sé dirigirme a ti. Señor, enséñanos a orar. Y viene toda esa asistencia amorosa, luz, fuego, viento impetuoso del Espíritu Santo que alumbra la llama y la vuelve capaz de provocar incendios de amor. Amigos de Dios. Ese es un punto muy importante en el que estamos insistiendo bastante en la necesidad de la amistad. Estamos aquí un grupo de amigos, hemos jugado un buen partido, pues un equipo mejor que el otro, no sé, pero durante un buen rato no se notó esa diferencia, ya en un momento en que... Pero bueno, la amistad y el cariño, compartir, sin aspavientos, sabiendo ganar, sabiendo perder, sin un solo problema, es amistad. ¿Qué hay de fondo en esa amistad? ¿Cuál es el fundamento? Que todos estamos luchando por ser amigos de Dios. Y entonces, como veremos, si cada uno de nosotros procura ser buen amigo de Dios, será mejor amigo de los amigos. Y seremos sembradores de paz y de alegría en este mundo que tanto lo necesita. Jesús quiere que tú y yo estemos más cerca de Él para que llevemos ese amor a tantas personas que andan muy atribuladas. El Evangelio nos enseña entonces la importancia de la oración en la vida del cristiano y podemos colegir la prioridad que debe tener en la Iglesia su enseñanza y su aprendizaje. Que los discípulos, los primeros obispos, lo que le dicen a Jesús es enséñanos a orar. Y Jesús pues lo hace un poco aposta también, rezar delante de ellos para que ellos lo vean rezar, para que vean qué importante es rezar. Ahorita hablábamos, ese huerto de los olivos, dice San Lucas en el Jueves Santo, dice, fueron allí como de costumbre, ya ellos sabían. Hay como unas rutinas, unos horarios que se acostumbran, y ellos sabían que cuando estaban allí en Jerusalén, después de cenar, pasaban a rezar un rato. Y el maestro oraba con su padre. Y por eso ellos le pedían que le enseñaran a rezar. Como, ¿tú qué le dices al Padre? Danos pistas para nosotros rezar como tú. La Iglesia necesita ser, decía Juan Pablo II al comienzo del tercer milenio, maestra
escuela de oración. Todas nuestras comunidades, las parroquias, los grupos, todo tipo de instituciones de la iglesia, tienen que ser escuelas de oración, donde todos aprendemos a rezar. Esta mañana hablamos, hoy es la fiesta de Santa Brígida, Birgitte, que tienen ahí en Roma una capilla junto a la Piazza Farnese, donde está exposición permanente del Santísimo. Bueno, eso es una manera de enseñar a rezar, que esté siempre Jesús ahí, y siempre hay algunas de esas monjitas, las Brígidas, adorando a Jesús, y Jesús está ahí acogiendo a quienes vienen. Santa Teresita del Niño Jesús definía la oración como un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. En este caso, pues tenemos a Jesús en el sagrario, una sencilla mirada, como uno mira a un padre, como uno mira a una madre. Seguramente tenemos la experiencia, ¿no? Con personas que nos quieren, no necesitamos grandes discursos, nos ven y ya saben cómo estamos. Pues Dios mucho más, una mirada sencilla lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Habrá momentos de oración, Señor, qué alegría, qué rico que lo pasé hoy, ese penalti que atajé, ese gol o ese hat-trick, o mi amiga me dijo que sí quería ser mi novia, o que saqué 5, motivos de alegría, muchos, ¿no? O que mi equipo quedó campeón. Bueno, pues todos esos son motivos que hay que hablar con Jesús también. Que pasé un examen, que me recibieron en tal parte, que me dieron esta beca. Y también desde la prueba, que esta lucha me cuesta mucho, que este punto no termino de avanzar, que me fue mal en esto o en aquello. Una mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor. Y para mirar un buen punto que nos ayude a hacer oración, recomiendo vivamente el 4º capítulo, la 4ª parte del Catecismo de la Iglesia. El Catecismo desde hace muchos siglos está estructurado en 4 grandes partes, que es pues la doctrina, la moral, los sacramentos y la oración. Un problema cuando uno enuncia 4 cosas y uno dice, a ver si me acuerdo de las tres otras. Bueno, la 4ª es la oración, donde se explica el Padre Nuestro, pero en este caso se hace una exposición muy bonita al comienzo de lo que es la oración. Es un tesoro que les invito, si quieren, como propósito también, rezar en estos días, leer. Es un tesoro, el gran borrador lo hizo un sacerdote muy bueno del rito oriental en el Líbano, en un refugio subterráneo en medio de una guerra. Entonces tiene como esa semilla, esa savia del sufrimiento, de la cruz, y además tiene esa riqueza de que está hecha como con los 2 pulmones que decía Juan Pablo II, con la mentalidad oriental, pero al mismo tiempo pues era francés de origen, entonces tiene la riqueza de la iglesia, ¿no? de las 2 corrientes espirituales, la oriental como la occidental, y es un tesoro maravilloso. Y dice que la oración es una relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre, que es infinitamente bueno. Lo que vamos a ver ahora es que cuando los discípulos le dicen esto, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Juan les enseñaba a rezar salmos pidiendo que viniera el Mesías. Ábranse los cielos y yo a lo alto bienhechor rocío como riego santo. Pues no lo diría con esas palabras, pero esas son palabras de un profeta que nosotros hemos usado para los gozos de la novena, ya viene diciembre. Pues de alguna manera oraciones como esa le enseñaba a Juan. ¿Qué les enseña Jesús? Pues Jesús, estaba leyendo para estas meditaciones un autor muy bueno, Fitzmayer, pues un gran exégeta, y él cita a Joaquín Jeremiah, que es un protestante, un gran experto en Sagrada Escritura, dice que es revolucionario lo que Jesús dice. Nunca se ha dicho una oración de esa manera. Interesante, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Que en el Antiguo Testamento no se dirige al Padre de esa manera, a Dios de esa manera, ya lo solté. Pues dice, ustedes cuando vayan a rezar digan, Padre Nuestro. Uno pues lo estamos rezando desde que estamos aprendiendo a hablar, nos parece muy natural decir Padre Nuestro, de pronto nos parece hasta rutinario, pero es un diamante lo que Dios nos ha dado. Antes uno mira esas oraciones del Antiguo Testamento y son todas rimbombantes, ¿no? Dios, ¿no? Altísimo, omnipotente, y bueno, incluso pues cada vez alejando más como el temor, pues que no se puede pronunciar el nombre de Dios. Jesús dice, díganle papá, porque es Abba en arameo, que eso lo vemos en San Pablo, que como ustedes saben
es el socio de Lucas en el apostolado misionero, es como esa tradición, ¿no? Aprendimos de Jesús a decir, papá, padre, papi, papito, papá, como lo más sencillo, como un niño le dice al papá. Así nos dirigimos nosotros al Padre. Nos puede servir, quizá, si tenemos esa gracia de haber tenido un buen trato con nuestro Padre terrenal, pues un poco eso, pero llevado pues a infinitamente más íntimo, más cariñoso. Así me trata Dios. Dios me quiere como un Padre. Bueno, Jesús también dice, digan Padre nuestro, no lo dice Lucas, lo dice Mateo, que no es lo mismo como le decimos nosotros Padre que como le dice Jesús, porque Jesús es la filiación subsistente. Entonces Jesús no le dice al Padre de la misma manera que le decimos nosotros, que nosotros somos hijos adoptivos. Entonces ustedes digan Padre nuestro, que yo le digo papá, pero ustedes digan papá. A Dios se le dice papá. Ahí está ya dicho mucho. La filiación divina, el fundamento de la espiritualidad. Dios no es un absoluto, el trascendente, el absolutamente otro, el que está más allá. No, Dios es mi papá. Tratarlo con ese cariño, que además me envió a su Hijo, y ese Hijo dio su vida por mí, para perdonarme los pecados, todo lo que el Papa dice que es la alegría del Evangelio, ¿no? Que es lo que hemos de anunciar, más que anunciar pues un montón de normas y de leyes y de obligaciones y de amenazas, es Dios me ama. Yo, autoestima, en estos días hablaba con alguien que le había servido mucho una situación pasajera por la que tuvo que transcurrir, que decía, pues mi autoestima ¿de qué depende? ¿No? De mi apariencia física. No puede depender de eso, o de la plata en el bolsillo, no. Y claro, yendo al fondo de todo esto es, hombre, mi autoestima, soy hijo de Dios. No tengo un peso, pues soy hijo de Dios. Estoy feo, al menos pasajeramente, pero soy hijo de Dios. Me perdí un pie, perdí una mano, lo que sea, pero soy hijo de Dios, Dios me ama. Sí, tengo malos gustos musicales o futbolísticos, pero Dios me ama. Ya eso es, de verdad, sobre eso uno construye todo. De hecho, hay por ahí algunos libros que hablan de esto para ayudar a llevar la depresión, por ejemplo. La autoestima del cristiano. El cristiano, sí, hay enfermedades, por ejemplo, que le hacen sentir a uno como que, ay, no vale la pena vivir, o qué vida tan dura la que llevo, pero soy hijo de Dios. San José María alguna vez pasó algo parecido y decía, si Dios quiere que esté triste, estaré tristemente alegre. O sea, pues puede ser que el cuerpo no me dé, ¿no? Pues uno no puede tampoco pues, dar más de lo que puede. Pero si no tengo con mucho ánimo, a pesar de todo, soy hijo de Dios. Y Dios me quiere así, entonces está bien. Recuerdo que contaban de un sacerdote de la obra, fue profesor mío, Ramón García, ya me olvidó el nombre, de Varo, Ramón García de Aro, un moralista, un hombre muy bueno, pero le dio una depresión trepadora y no tenía ánimos de nada. Y cuentan que alguna vez en un pasillo estaba ahí rezando el rosario despacito y vio por la ventana al beato Álvaro del Portillo, el prelado de la obra, y lo vio y pues no tenía fuerzas para nada, ¿no? Para decirle nada. Entonces lo único que hizo fue lanzarle así como un beso con la mano y don Álvaro lo agradeció mucho. Este hijo mío es heroico, ese beso que ha lanzado ahí desde la ventana le ha costado mucho. Eso es el amor de un hijo a su padre espiritual. Pues así nosotros con Dios, de pronto es lo máximo que tenemos para una mirada, un beso furtivo, pero decir, Señor, tú eres mi Padre. Y es lo que Jesús nos enseña. Y es la idea central de toda esta meditación, de todas estas enseñanzas de Jesús. Cuando ustedes vayan a rezar, digan papá. Y quédense con eso. Papá, tú eres mi Padre. Y uno puede decir, Señor, tú eres mi Padre y yo soy tan mal hijo, tú eres mi Padre y yo soy tan paquete, pero tú eres mi Padre y me quieres. Ahorita estaba, pues siempre uno le da vueltas y vueltas a la preparación de la meditación, porque el Señor da muchas cosas buenas. Me encontré un texto de San José María, en Amigos de Dios, el número 215. Personalmente me vino muy bien. Decía, ¿están seguros? Dios no quiere nuestras miserias, obviamente. Dios no quiere que pequemos. Pero no las desconoce. Sabe dónde nos talla el zapato. Y cuenta precisamente con esas debilidades para que nos hagamos santos. Porque estamos llamados a ser santos. Estamos aquí
porque la espiritualidad que anunciamos es que Dios quiere que seamos santos en medio del mundo, en el mundo del cine, de la comunicación social, de la ingeniería, de la filosofía, de la informática, de la empresa, de la enseñanza, de la medicina, hasta del derecho, ¿no? Por decir así como lo que veo aquí, grosso modo. Dios quiere que seamos santos. Entonces uno dice, sí, muy bonito, y es lo que nos atrae, pero también cuando uno empieza a recorrer ese camino y se da cuenta que, hombre, santo, santo, pues no es que yo sea como muy santo, ¿no? Y siempre tropiezo de nuevo en la misma piedra, como dice la canción, ¿no? Y una y otra vez, bueno, nos talla el zapato. A mí me talla el zapato por la derecha, al otro le talla por la izquierda, al otro le modela la rodilla, al otro tiene una estenosis aórtica, bueno, cada uno tiene su pendejadita. Dice, conmigo que soy tan poca cosa, santo. Pues esto nos dice San José María, Dios cuenta precisamente con esas debilidades para que nos hagamos santos, para que luchemos. Y santo en la tierra no hay nadie. Y entonces llegará el momento que nos llegue el día de pasar al otro lado y el Señor nos dirá, ¿me amas? Y pues Señor, tú sabes, aquí luché, hasta el último instante estuve dándole muy poca cosa. Y dirá, no, pues es que eso es lo que quiero. Entra en el gozo de tu Señor, luchaste. Cuenta con esas debilidades para que nos hagamos santos. Dios no se cansa de amarnos. Con Él, con su gracia, cicatrizarán nuestras heridas. Esta oración, esta invitación a orar como el Hijo, es una invitación a la esperanza. Dios me ama, que es lo más importante, ha enviado a su Hijo, ha dado su vida por mí, está en la Eucaristía, está en el Evangelio, me perdona en el sacramento de la reconciliación, me escucha en la oración, no se cansa de amarme. Con su gracia cicatrizarán nuestras heridas. Nos revestiremos con su fortaleza, como dice San Pablo, para resistir los ataques del enemigo y mejoraremos. Tenemos una vida por delante. Algunos serán décadas, otros serán años, otros serán semanas, meses, días, horas o minutos, nadie lo sabe. Pero mejoraremos si somos fieles, si escuchamos al Señor, si nos dirigimos a Él. Cuando oréis, decid, Padre, Padre nuestro. Y ahí está ya dicho todo. Y Padre nuestro que estás en el cielo, esta es la oración que pues dice Tertuliano, dice que es el resumen de todo el Evangelio, el Padre nuestro. Santo Tomás de Aquino dice que es la más perfecta de todas las oraciones, al fin y al cabo, inspirada por el Espíritu Santo, para que el autor sagrado nos la dejara clarita. Está situado en Mateo, en el centro del Sermón de la Montaña. Recoge, dice el Catecismo, en forma de oración, el contenido esencial del Evangelio. Las tres como maneras de hablar de Dios y las peticiones, 5 peticiones. Y entonces, en primer lugar, la filiación divina que hemos dicho. Después nos enseña a pedir que santifiquemos su nombre. Santificado sea tu nombre. Pues ya el nombre de Dios es santo, pero que nosotros lo santifiquemos. Que la consagración del bautismo que recibimos vivifique toda nuestra vida, dice el Catecismo. Pedimos que con nuestra vida y con nuestra oración el nombre de Dios sea conocido y bendecido por todos los hombres. Y luego, en continuación con esto, dice, venga a nosotros tu reino, que reine en nosotros. No es tanto pues como que de pronto aparezca Dios, aparecerá al final de los tiempos, pero es sobre todo que su mensaje de amor y de paz se extienda por toda la tierra mientras retorna Jesús en su gloria. Pero, dice el Catecismo, la Iglesia ora también para que el reino de Dios crezca aquí ya desde ahora. ¿Cómo? Gracias a la santificación de los hombres en el Espíritu y a su compromiso al servicio de la justicia y de la paz. Señor, ¿cómo santificamos tu nombre? Luchando para mejorar, luchando para ser santos, para darle gloria a Dios. Como escribió San José María, si pretendemos que Cristo reine, debemos ser coherentes, comenzar por entregarle nuestro corazón. Para que Cristo reine, uno ve, basta con abrir el periódico, que Rusia, que Ucrania, que injusticias, que corrupción, que pecado, que asesinatos. Es como para ponerse a llorar, pero ese no es nuestro espíritu, ¿no? Nuestro espíritu es de optimismo y de esperanza. ¿Cómo cambiar este mundo?
¿Cómo lograr que esto cambie? Pues pidiéndole a Dios que venga su reino de amor, de justicia, de paz. ¿Y cómo hacer que ese reino venga? Pues convertirnos nosotros en soldados de ese reino, que a nuestro alrededor pongamos semillas de amor, de paz, de justicia, de servicio, de amor desinteresado, hasta que llegue un momento en que uno da la vida entera para esto. Una sonrisa a aquel otro, una invitación a cambiar al de más allá, prestarle un servicio a este otro, cumplir bien las labores profesionales, sacar adelante un hogar, ir poniendo todas esas granitos de arena que harán que transformemos el mundo. Si todos los cristianos lo luchamos, pues lo haremos. Pero para que Cristo reine hemos de ser coherentes y comenzar por entregarle nuestro corazón. También pedimos el pan de cada día, confiados en su bondad paterna. Pero también en esa petición incluye la gracia de saber obrar, dice el catecismo, de modo que la justicia y la solidaridad permitan que la abundancia de los unos cubra las necesidades de los otros, porque somos generosos en la limosna, con nuestro tiempo, con lo que sabemos, con lo que desempeñamos en la sociedad. Pero lo más bonito es que esta petición no se queda en el pan material, el maná del Antiguo Testamento, sino que se refiere igualmente al hambre de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Danos el pan de tu palabra, danos el pan de tu Eucaristía. Así como al hambre del Espíritu Santo. Lo pedimos con una confianza absoluta para hoy, ese hoy de Dios. En la liturgia es muy fuerte el hoy. Hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Danos hoy nuestro pan de cada día. Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En el Calvario, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy es muy fuerte, ¿no? Ser santo hoy, luchar hoy por ser mejor hijo de Dios. Hoy alimentarme de la palabra, como estamos haciendo. Hoy alimentarme de la Eucaristía, recibir su bendición, como haremos después de la meditación. Y esto se nos concede sobre todo en la Eucaristía, que anticipa el banquete del reino venidero. Por eso San José María hablaba mucho de la necesidad de una amistad constante con Jesús. Hemos ido mencionando, para poder ser amigos de los hombres, ser muy amigos de Dios. ¿Y cómo ser muy amigos de Dios? Una amistad constante con Jesús en la palabra y en el pan, en la oración y en la Eucaristía. Pues lo dice San José María en los años 30, pues lo dice Benedicto, lo dice Francisco. La palabra, el Evangelio. Fíjate que este Evangelio de mañana es larguito y solamente no hemos pasado ni de la mitad. La palabra. Lo que Jesús dice ahí nos enriquece mucho. Y la Eucaristía, recibir a Dios con su cuerpo, con su sangre. En el Antiguo Testamento los que más cerca llegaban a Dios era pues un profeta que le dice, hazte en una hendidura de la roca y me verás la espalda, que es un modo de decir, pues lo ve pasar, ¿no? Incluso dice, voy a morir porque he visto a Dios. Pero lo que vio fue, pues, la espalda. Nosotros lo recibimos, lo comulgamos, lo comemos con su cuerpo y su sangre y su alma y su divinidad. Por eso lo de muchos quisieron ver y no vieron, vosotros lo veis, ¿no? ¿Cuántos profetas, cuántos santos? Moisés, Abraham, David, toda esta gente maravillosa del Antiguo Testamento mueren de envidia porque nosotros podemos comulgar. Los ángeles nos envidian, pues ellos no comulgan, nosotros sí. Necesidad de una amistad constante con Jesús en la palabra y en el pan, en la oración y en la Eucaristía. Y la última petición, ya para terminar, que nos transmite el Evangelio de San Lucas es por el perdón de los pecados, nada más y nada menos, que nos llena de esperanza, como veníamos diciendo, en la misericordia de Dios. Estad seguros, seguía diciendo el fundador de la obra, Dios no quiere nuestras miserias, pero no las desconoce, y cuenta precisamente con esas debilidades para que nos hagamos santos. Dios no se cansa de amarnos. Pero no podemos olvidar que Jesús pone como condición para recibir esa misericordia divina que también nosotros perdonemos a nuestros deudores. Por eso lo de Padre nuestro, que es Padre mío y Padre de los demás son mis hermanos y tengo la deuda de fraternidad con ellos.
El corazón que se entrega al Espíritu Santo, dice el Catecismo, puede amar como Cristo hasta el extremo, cambiar la herida en compasión, transformar la ofensa en intercesión. El que me ofende, rezo por él. El perdón participa de la misericordia divina y es una cumbre de la oración cristiana. A veces cuesta mucho. Hay casos concretos de la vida real, de santos, de personas que solamente el trato con Dios es capaz de explicar la capacidad de perdonar. La cima de la oración cristiana. Es decir, Señor, esto es muy duro. Lo que me hicieron es horrible. Perdónalos. Se convierte la ofensa en intercesión. A ejemplo de Jesucristo, que nada más y nada menos le quitaron la vida. Y a esos que lo iban a matar, dice, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero bueno, el relato de San Lucas sobre la oración no termina con el Padre Nuestro, sino que empata con una parábola sobre la importancia de perseverar en esa petición. Ya no nos da el tiempo para meditar. Perseverar, aunque la labor parezca estéril, la oración siempre es fecunda. Y concluye además con una invitación perentoria que resume la vida de oración en 3 verbos: pedir, buscar y llamar. Pues yo os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Por eso hemos de estar en oración constante, de la noche a la mañana, de la mañana a la noche. Cuando todo sale con facilidad, gracias Dios mío. Cuando llega un momento difícil, Señor, no me abandones. Y ese Dios, manso y humilde de corazón, no olvidará nuestros ruegos ni permanecerá indiferente, escribe Amigos de Dios. Por eso Jesús añade una segunda comparación para que no dejemos de pedir, la de un padre que si su hijo le pide un pez no le da una serpiente, etc. Pues pidamos entonces al Señor que nos dé su gracia para que seamos verdaderas almas de oración, que seamos hijos y amigos de Dios, conscientes de su presencia continua en nuestra alma en gracia. Acudamos, como siempre, a la intercesión de nuestra Madre, que es modelo de contemplación en la vida cotidiana. Dice el Catecismo que la oración de María se caracteriza por su fe y por la ofrenda generosa de todo su ser a Dios. El fiat, ¿no?, de cuando el ángel le dice su vocación, hágase. Esa es una oración de fe. Dios pide algo y entonces la respuesta es, hágase, cúmplase en mí según tu palabra. La madre de Jesús es también la nueva Eva, la madre de los vivientes, como está anunciado en el Génesis. Ella ruega a Jesús, su Hijo, por las necesidades de los hombres. Madre nuestra, ayúdanos a ser almas de oración filial, continua, perseverante, para que el Señor nos dé lo que le pidamos, nos muestre lo que buscamos y nos abra el cielo cuando le llamemos. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.